Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Mario Ledesma. Bienvenidos al curso de electrónica. Bien, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muy bien, Bien. me da mucho gusto contar con su asistencia. ¿Qué tal semana han pasado? ¿Qué tal pasaron la semana? Ayer antes de ayer tuvieron reunión en comunicación, ¿no? Con comunicación, creo. Sí, quinto A. Ya, muy bien. Entonces, justamente pedido la hora, entonces vamos a procurar nivelarnos, ¿ya? No vamos a procurar nivelarnos porque lógicamente hemos perdido una hora prácticamente de clase, ¿no? Pero no hay problema, vamos a nivelarnos, ¿ya? Más bien, jóvenes, yo quería hacerles un comentario. Lo que sucede es de que, bueno, yo veo que hay alumnos que sí son bastante responsables, me cumplen oportunamente con las tareas, pero no todos lo hacen, ¿no? Entonces, en vista de eso, ustedes saben que yo anteriormente siempre les he dicho que el plazo de entrega de las tareas no tiene plazo, ¿no? O sea, no tiene fecha de entrega. No ponía una fecha específica, pero dado de que realmente esto me está ocasionando muchos contratiempos, muchos problemas, porque si bien es cierto, como repito, hay alumnos que son muy cumplidos, responsables y los felicito sinceramente, también hay jóvenes que parece que de repente tienen otros que hacer, eso no le da mucha importancia al curso y se retrasan, ¿no? Entonces, prácticamente lo que me ocasionan es contratiempo, porque incluso tengo que estar llamándoles a sus celulares, ¿no? Y muchos de ellos son de sus padres. Y sinceramente, créanme, yo no quiero ocasionarles contratiempos, ¿no? Porque si los padres se enteran de que el estudiante, sus hijos no están cumpliendo con 4, 5, 6 tareas, entonces lógicamente ahí va a haber una llamada de atención quizás por parte de los padres, ¿no? Entonces, estas cositas de que yo no he estado poniendo una fecha de plazo, un plazo para que entreguen las tareas, como que está generando problemas, ¿ya? Entonces, vamos a solucionarlo, ¿no? En una forma muy armónica. Miren, ve, desde hoy en adelante, ustedes saben que nosotros tenemos clase los días miércoles y viernes, ¿no es cierto? A las 4 de la tarde. Entonces, nosotros hacemos clase los miércoles, se les deja la tarea, lógicamente, hacemos el reforzamiento el viernes y la tarea de esa semana, porque miércoles y viernes es una sola tarea, lógicamente, ¿no? Entonces, la entrega de la tarea correspondiente a esa semana, por decir, va a ser el día miércoles, hasta el mediodía máximo, ¿ya? Y yo voy a estar poniendo nota, lógicamente a los que me entregan oportunamente yo le pongo una nota adecuada, ¿no? Entonces, los que me entregan a destiempo, lógicamente no van a tener la misma nota. Es más, me tienen que entregar el trabajo dentro del plazo estipulado, ¿no? Si le estoy dando la tarea el día viernes, entonces tienen sábado, domingo, lunes, martes, prácticamente 4 días, ¿no? 4 días y medio, porque máximo hasta la 1 nomás voy a recoger las tareas ya correspondientes a la semana de la cual tratamos. Y ustedes dirán, bueno, profesor, y el que no entrega, entonces, lógicamente, pues tendré que rellenarlo con, no sé, con la mínima nota de repente, ¿no? Ya eso voy a ver, pero por favor, esta es la forma en que vamos a trabajar para poder ordenarnos, ¿ya? Para de esa manera avanzar todos juntos. Porque es bien cierto de que, como repito, hay alumnos bastante responsables y con ellos estamos avanzamos, no hay problema, ¿no? Pero los que se están quedando son los que me ocasionan contratiempos y lógicamente a sí mismos también se están generando problemas porque prácticamente el curso tiene que seguir avanzando. Ahora vamos a ver y les voy a dar una ficha en la cual ya prácticamente tenemos que plasmar todos los conocimientos que estamos adquiriendo, ya tenemos que
plasmarlos en un trabajo, ¿ya? Bien, jóvenes, esto era por la parte de la nueva metodología que vamos a tomar para la revisión de los trabajos, ¿ya? Entonces empezamos, jóvenes. Miren, anteriormente hemos hecho, como ustedes saben, estamos con el tema de mi primer proyecto, ¿no es cierto? Anteriormente nosotros ya hemos hecho algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto de mi primer proyecto está quedando claro, ¿verdad? No sé, yo me gustaría saber, a ver, les pregunto, ¿está quedando claro? A ver, jóvenes, ¿alguna respuesta? ¿Está quedando claro? Porque ya son varias clases que estamos haciendo este tema, ¿ya? Muy bien, ok. Está quedando claro. Ya, exactamente. Muy bien, Mario Balbini, los felicito. Perfecto. Entonces, jóvenes, miren, vamos a continuar. Esta semana vamos a hacer lo siguiente. A ver, primeramente vamos a compartir un PDF, ¿ya? Vamos a compartir un PDF para poder explicarles, ¿ya? Miren, jóvenes, aquí tenemos, como ustedes verán, acá la semana 10, acá continúa, ¿no? Mi primer proyecto de emprendimiento, parte 2, ¿de acuerdo? Miren, jóvenes, acá la situación es lo siguiente, de que nosotros ya anteriormente estábamos haciendo varios ejercicios, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de la mochila, ¿no? Como accesorio para poder llevar varios implementos, ¿no? Dijimos que podíamos diseñar de repente un accesorio en el cual podíamos llevar diversos implementos, ¿no? Implementos de limpieza, de higiene, también podía servirnos para llevar libros, ¿verdad? Sí, la idea estaba bien clara, ¿no? Y la idea en qué consistía, la idea está, el punto básico y clave está en lo siguiente: crear un accesorio o dispositivo para llevar implementos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo fui bien puntual en decirles de que no necesariamente teníamos que crear una mochila? No, tiene que ser crear un accesorio o dispositivo para llevar implementos, ¿no es cierto? O sea, un término bastante amplio para crear un objeto, de repente puede ser como especie de una bolsa, un maletín o una mochila, no sé, algo bastante nuevo, ¿no? Innovador, ¿ya? Entonces, ese fue nuestro último ejercicio, ¿verdad? Y hay jóvenes estudiantes que sí me lo están presentando y veo que tienen la idea bastante clara. Los felicito. A los que no, a ver, vamos a seguir reforzando esta idea, ya estos conocimientos, para que poco a poco vayan aclarando, ¿ya? Vayan aclarando y teniendo más claro el concepto. Bien, jóvenes, entonces aquí, como ustedes verán, aquí tenemos el primer proyecto, ¿no? La parte 2, y aquí dice, ¿no? Hoy iniciamos una nueva semana, ¿no? Continuando lo que es el tema de mi primer proyecto, ¿no? Parte 2, ¿ya? Bien, jóvenes, miren. Aquí, lógicamente, siempre se recalca para no salirnos de la idea principal, ¿no? Del enfoque, del objetivo principal. Aquí dice, ¿no? En esta ficha se reciben informaciones para buscar información y luego descubrir en ella algo que te pueda servir para encontrar una idea creativa. Ese aspecto ya lo tenemos bien claro. Acá de lo que se trata es de poner en práctica ¿qué cosa? Nuestra imaginación. Aquí hay que ser bien creativos, ¿verdad? ¿Sí? Ese aspecto sí hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? En cuenta. Ustedes como jóvenes tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Mucho más desarrollada, ¿no? El hecho de poder ingeniárselas, imaginar, la de crear, esas son cualidades que se van desarrollando poco a poco, ¿no es cierto? Ya déjalo ahí en el pues atrás de la puerta. Y las recomendaciones, lógicamente, siempre eran de que ustedes tenían que estar en un espacio, digamos, puede ser un cuarto o de repente en un escritorio o de repente pueden estar en una biblioteca de su hogar
donde no haya muchas interferencias, ¿no es cierto? Donde no haya muchas interferencias, tales como ruido o de repente niños que estén correteando, jugando. Otro tipo de interferencia, ¿cuáles eran? De repente la radio, ¿no? La música, a alto volumen, el televisor, esas cositas, ¿no? Pero sí también está demostrado de que hay músicas, sobre todo la música instrumental a bajo volumen, a veces a algunos jóvenes, a algunas personas les ayuda en la creatividad, ¿ya? Eso depende de cada persona, ¿ya? Cuando uno está en ese afán de buscar ideas nuevas, de concentrarse, de inspirarse, y a veces hay músicas instrumentales, ¿no? A bajo volumen, a veces eso ayuda, ¿ya? Entonces, pero esa música a alto volumen y lógicamente música cumbia, rock, esas cosas lógicamente ya se consideran interferencias, ¿no? Bien, jóvenes, esas eran las recomendaciones, ¿ya? Entonces, continuamos. A ver, lógicamente aquí están siempre las recomendaciones de lo que se necesita. Ah, y también quería preguntarles, jóvenes, ¿les está llegando en el WhatsApp, les está llegando la información, de la información teórica me refiero, ¿no? La parte teórica de las clases anteriores, ¿lo están cogiendo del WhatsApp? Pregunto. ¿Me pueden Sí, responder? todo. Muy bien. Sí llega, aunque yo la cojo del Classroom. Ok, perfecto. Eso descarguen los jóvenes, descárguenlo en su computadora, léanlo para que de esta manera ustedes también, de esta manera me ayudan bastante porque ya empiezan a tener una idea bien clara acerca de lo que realmente vamos a obtener al final, ¿no? Y ahora les voy a presentar una ficha, ¿no? Al final les voy a presentar una ficha que prácticamente esto ya viene a ser como el hecho de concretar todos nuestros conocimientos, ¿no es cierto? De todas estas reuniones que estamos teniendo, al final tenemos que presentar un producto, ¿de acuerdo? Es la consolidación de nuestro conocimiento, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo ya como 2 o 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ficha que yo les voy a dar al final, ahí sí, cada uno va a hacer un ejemplo o un tema particular, ¿de acuerdo? No sé, de repente por ahí podría haber el hecho de que hayan coincidencia en objetivos, ¿no? ¿Cómo se llama? En proyectos. De repente por ahí alguien quiere hacer un bolso y, no sé, de repente por ahí haya otro joven que también quiera hacerlo, ¿no? Igual, podría darse el caso, pero lo recomendable es que los trabajos sean totalmente distintos, ¿ya? Porque aquí de lo que se trata es de ver de que ustedes realmente están desarrollando esa capacidad de poder diseñar, ¿no? De poder crear. Y si yo veo 2 trabajos que son prácticamente iguales, ¿no? De un joven que hizo, por ejemplo, una cartuchera y por ahí también el otro joven también coincidentemente tiene el trabajo de la cartuchera, una cartuchera nueva para portar lápices, ¿no? Entonces, lógicamente a mí me va a hacer dudar, ¿no? Me va a hacer dudar. Entonces, por favor, por lo general, que sea un trabajo diferente. ¿Ya? Yo les pido, por favor, que sean bastante honestos, porque eso de copiarse el trabajo de un compañero o pedirle que les preste ese trabajo para que ustedes lo presenten, entonces eso realmente no va a contribuir en sus conocimientos, ¿no? En el desarrollo de sus capacidades, ¿ya? Jóvenes, entonces, muy bien. Luego, aquí dice, ¿qué haremos? Bueno, aquí ustedes verán, ¿no? Que aquí está prácticamente el recuento, ¿no? De lo que hicimos en la semana anterior. Ustedes se acuerdan que la semana anterior vimos los 6 pasos, ¿no? O las 6 fases iniciales, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les decía que los 5 primeros eran prácticamente recomendaciones, ¿no? Y luego la quinta ya era la parte concreta, ¿de acuerdo? Entonces, me estoy refiriendo a esa parte teórica, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? Que ya en las semanas anteriores se han visto los 6 pasos o fases iniciales, ¿ya? Que se deben tener en cuenta en un proyecto de emprendimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta semana
vamos a continuar con los demás pasos, ¿de acuerdo? Bueno, como ya ustedes tienen el reto redactado, lo vamos a tomar así como que ustedes ya lo tienen el reto redactado, ¿ya? El reto, ¿qué viene a ser? La idea fundamental, ¿no? Por ejemplo, un alumno, un estudiante dice, bueno, yo quiero hacer un accesorio para portar zapatillas o implementos deportivos, ¿no? Ese puede ser un reto, ¿no? Otro puede decir, bueno, yo quiero hacer algo innovador, de repente para, no sé, algún implemento de higiene o de protección personal. Ese puede ser otro reto, ¿no? Entonces, así por el estilo, los retos pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo del biohuerto también puede ser un reto, ¿no es cierto? Entonces, son proyectos que cada uno puede hacerlo, pero la recomendación, como repito, para este trabajo que ya va a ser final, ¿no? Prácticamente en este trabajo va a ser sumativo, ¿no? Ahí vamos a ver quiénes han trabajado y quiénes no. Por eso yo les pido, por favor, que no solamente asistan a las reuniones, sino que también desarrollen las tareas que se están dejando, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, como ya ustedes ya tienen el reto redactado, y si no lo tienen, algunos de ustedes lógicamente ya saben en qué consiste, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, ese reto ya se ha redactado la semana pasada, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí, como siempre, las recomendaciones de parte del... Las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Acerca de... acerca de las precauciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Como es, por ejemplo, lavarnos las manos siempre frecuentemente, ¿no? Entonces, también a la hora de estornudar, cubrirnos la boca, ¿no? Con el antebrazo, cuando vamos en los vehículos, tampoco no tocarnos la mano, los ojos con las manos sucias y evitar el contacto directo con personas con síntomas de problemas respiratorios, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, miren, miren, jóvenes. Profe, se está cortando mucho. Aquí, jóvenes, a ver, ¿ahí me están escuchando? Sí. Ya, entonces ahí me escuchan, ¿no es cierto? Miren, jóvenes, aquí dice, por eso, logran ver la pantalla, ¿no? ¿Logran ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. Aquí nos dice, por eso ahora tienes que bucear para buscar información. ¿Se dan cuenta que aquí hay la palabra bucear? En realidad, bueno, son sinónimos, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a Internet, vamos a Google, ¿qué hacemos? Navegamos, ¿verdad? ¿Y para qué navegamos? Para buscar información, ¿de acuerdo? Entonces, cuando aquí nos ponen la palabra bucear, significa de que cuando uno se lanza a la piscina o cuando uno se lanza al mar, ¿qué es lo que hace? Uno bucea, ¿no? O sea, se mete dentro de un ámbito, dentro de un contexto, ¿no? Dentro de una cierta realidad. Entonces, dentro de un espacio, ¿no? Entonces, eso significa bucear, ¿ya? O sea, meterse de lleno, en este caso sería, pues, entrar a navegar, ¿no? De repente en Internet para buscar información, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es buscar información, ¿no? Y las conversaciones de ustedes, las lecturas, las búsquedas en Internet y las observaciones que ustedes hagan, todo eso va a ser muy útil para el trabajo que realmente vamos a terminarlo, ¿ya? Muy bien, con todo esto vamos a terminar, como dice acá, empapados, ¿no? Envueltos en todo ese mundo de información, ¿ya? Para poder realizar el reto. Bien, entonces, aquí continuamos. Miren, jóvenes. Bien, entonces, a ver, ahora que ya se recogió la información, ¿ustedes han recogido información o se supone que la van a recoger de acuerdo al tema que van a escoger, de acuerdo al proyecto que van a hacer, de acuerdo?
Entonces, ustedes van a recoger información suficiente mediante la entrevista, ¿ya? Entonces, usted ya hablamos de la entrevista también, ¿verdad? La entrevista viene a ser la recopilación de datos, ¿no es cierto?, de todo aquello que nosotros desconocemos. Entonces, mediante la entrevista, ¿no?, se recogen datos y también de lo que se observa, ¿no? O sea, de lo que has observado, ¿no? Entonces, en base a todo eso, de lo observado y de lo que se ha recolectado por entrevistas, entonces eso ya nos sirve, porque ya es momento de que, de acuerdo con esa información, veamos, a ver, ¿qué conclusiones se puede obtener, ¿no? Una pregunta. Luego, ¿qué ideas nuevas te han surgido? Y también, ¿qué ideas que te parecían correctas deben ser descartadas, ¿ya? Entonces, en base a estas preguntas, ¿no?, vamos a modificar nuestro trabajo de repente, ¿no? De algunos, ¿no? En algunos casos. Pero aquellos alumnos que lo están viendo bastante claro este tema y este trabajo, lógicamente se van a mantener en sus objetivos o en el proyecto que han iniciado o que van a iniciar, ¿ya? Muy bien. Entonces, por si acaso yo estoy revisando constantemente los trabajos y yo estoy viendo quiénes son los alumnos que tienen bastante claro el tema, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Sinceramente, aquí lo que vamos a hacer, yo voy, al menos por mi parte, yo siempre voy a estar recalcando los conceptos y voy a tratando de que la idea siempre quede clara para aquellos alumnos que aún no están teniendo la idea muy clara, ¿ya? No se preocupen, yo voy a estar constantemente incidiendo en ese aspecto. Solamente les pido que por favor presten bastante atención y sobre todo responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, ¿ya? En el hecho de que tienen que presentar pues sus trabajos puntualmente, ¿ya? Miren, jóvenes, entonces, siempre las recomendaciones, ¿no? Ustedes deben ser creativos, ¿no? Organizar todo lo elaborado con el material que tengan a su alcance, ¿no? Deben de compartir sus ejercicios con su familia, siempre comentarle a ellos, al papá, a la mamá, a los hermanos, al primo, no sé, a las tías, decirles, mira, estoy haciendo este trabajo, ayúdame, o qué te parece este trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves mi idea? Eso significa compartir, ¿no? Siempre buscar orientación cuando hay dudas, ¿no? Y también, lógicamente, por mi parte no hay problema, para eso tenemos el WhatsApp. Ustedes pueden llamarme, hacerme las preguntas que ustedes crean convenientes, ¿no? Para poder orientarles si hubiera alguna duda, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, y por favor guarden sus trabajos, ¿no? Porque va a haber un momento en que vamos a reiniciar o vamos a retomar nuestras clases presenciales y ahí, lógicamente, esos trabajos que ustedes han hecho van a evidenciar su trabajo realmente, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes, entonces miren, ve, aquí hoy día en esta clase, en esta sesión, aquí vamos a tocar un tema, los puntos de vista, guión POV, lo podríamos leer como POP, ¿no es cierto? Entonces, el Point of View, ¿no? Miren, el POP, que viene a ser una abreviatura del término inglés Point of View, ¿no? Por sus siglas en inglés utilizadas en el marketing, ¿no es cierto? Centrado en un usuario específico, en las nuevas revelaciones, para pensar en diseños que nadie ha tenido en cuenta. Bien, entonces, ¿qué significa? Esto de aquí en realidad viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser como una técnica, no sé, una metodología de repente, ¿no? Que se ha ido desarrollando, porque en realidad esto viene a ser punto de vista, ¿no? Traducido al español. Punto de vista, ¿no es cierto? Entonces, esta metodología dice que es bastante utilizada en marketing, ¿no es cierto? Y esa metodología se centra en los usuarios, en un usuario específico, ¿no es cierto? Nosotros, si vamos, por ejemplo, a inventar algo, queremos hacer un reto, queremos de repente desarrollar algo que contribuya al desarrollo de algún problema específico, entonces nosotros vamos a hacer algo y eso va a estar orientado ¿a quién? Al usuario, ¿no? A los clientes, ¿ya? Entonces,
Eso de ahí viene, está centrado en los clientes, en los usuarios, ¿no? Y también está centrado en las nuevas revelaciones, ¿no? Para pensar, ¿no? Muy bien, es como un nuevo método de, ¿cómo se llama?, de tomar las cosas, no sé, como una perspectiva que uno desarrolla, ¿no? O sea, es como ponerse en el lugar de las personas, ¿no? Para ver sus necesidades, ¿ya? Entonces, de esta manera, ¿qué se hace? Se logra diseños que nadie ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, ahí es donde se encuentra la originalidad, ¿no? Esto es lo que utilizan bastante los diseñadores, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué cosa es? Básicamente es una actitud mental, ¿ya? Es una actitud mental. Bien, jóvenes, el tiempo se pasa rapidísimo, caramba. Bueno, no importa, nos quedan 10 minutos y de ahí, como ustedes saben, esperamos 5 minutos para poder grabarlo y retomamos, ¿ya? Muy bien, continuamos. Algo que hará movilizar al público hacia tu producto, lógicamente, a esto se le llama los insight, o sea, las ideas, ¿no es cierto? Esos son las ideas. Entonces, los nice, ¿no? Las ideas. Estas ideas nuevas no aparecen de la nada o repentinamente, ¿no? Así como por arte de magia, no, sino que nacen de procesar y sintetizar información, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, ¿no? Cuando uno quiere tener una idea nueva, uno tiene que de repente enfocarse, ¿no? Tratar de buscar la solución a algún problema. Y eso viene del proceso del pensamiento, ¿no? Cuando uno ve un problema que quiere solucionar, de alguna manera uno busca cómo hacerlo, por qué hacerlo, ¿no? ¿Cuándo hacerlo? Todas esas preguntas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, en base a toda esa actitud, ¿no?, que se tiene, una actitud mental, es cuando se empiezan a procesar y sintetizar información, ¿ya? Lógicamente, también ahí viene el hecho de que uno ya está investigando, ¿no?, todo acerca de lo que más o menos va a contribuir al desarrollo de esa solución. Entonces, es muy conocida. Miren, jóvenes, aquí vamos por acá primero, ¿ya? Miren, en tiempos de Henry Ford, ustedes saben que Henry Ford fue el que prácticamente diseñó el primer motor de los vehículos, ¿no? A explosión, ¿no? Los primeros motores a explosión, o sea, los primeros motores de los vehículos, bueno, que ahora ya conocemos, lógicamente mucho más modernizados y evolucionados, ¿no? Pero en sus inicios, él fue el creador del automóvil a gasolina, ¿ya? Entonces, en los tiempos de Henry Ford, la gente se movilizaba en carretas tiradas por caballos, y entonces esa gente seguramente quería llegar más rápido a un pueblo, ¿no es cierto?, para ver a sus familiares o para comprar algunos productos. Sin embargo, se transportaban en carretas que en muchos casos se malograban, ¿de acuerdo? Un observador, ya, miren, hasta ahí vamos a analizar esta situación. Es lógico, ¿no? Las carretas están hechas de madera, ¿de acuerdo? Es más, las carretas en esos tiempos no se movilizaban por autopistas como ahora, eran carreteras nada más, llenas de piedras, huecos, y esas carretas no tenían amortiguadores. Entonces, por el mismo hecho de que eran de madera, no tenían amortiguadores, entonces lógicamente tenían que ir mucho más despacio, más lento. Y también estaban más expuestos a malograrse, ¿no es cierto? El mismo peso y un montón de factores que habían, ¿no?, hacían de que de repente esas carretas constantemente se malograran. Es más, también como estaban tiradas por caballos, ustedes saben que el caballo, un animal lógicamente que tiene mucha fuerza, ¿no?, y tiene velocidad, pero por las mismas condiciones de las carreteras, el transporte no era muy rápido, la velocidad no era muy rápida, porque la persona que manejaba esas carretas, supongamos que lo hacía correr al caballo, entonces, lógicamente, con tantos huecos, piedras, es posible que esa carreta se volcara. Entonces tenían que ir, ¿qué cosa?
tenían que ir despacio, ¿no? Lógicamente no muy despacio, pero tenían que ir a una velocidad moderada, ¿no? Entonces, esas eran cositas que hacían que las personas no llegaran a tiempo de repente a los puntos donde querían ir, ¿no? A la casa de sus familiares o a algún punto específico. Entonces, lógicamente había un montón de dificultades, porque el mismo hecho de que utilizaban caballos, ustedes saben, los animalitos también se cansaban, de repente por ahí un animalito, ¿no? Se podía malograr su pata porque suceden esas cosas, ¿no? Entonces, un sinfín de problemas que se generaban, ¿no? Justamente por el mismo medio de transporte que se estaba utilizando en esos tiempos. Entonces, aquí, por ejemplo, un buen observador, sin siquiera tener que preguntar, podía llegar a la conclusión de que era otra la forma de transporte que se necesitaba, ¿no? Era otra forma de transporte la que se necesitaba para poder solucionar esos problemas, ¿ya? Entonces, esto sería una revelación o un night, ¿no? Night, o una revelación. Lógicamente esta palabra en inglés significa una idea, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, miren, aquí lo que está quedando bien claro es de que un buen observador, dice. Entonces, nosotros para hacer, esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿eh? Para hacer nuestro proyecto o nuestro desafío, ¿qué teníamos que hacer? Hacer entrevistas, ¿no? En base a las entrevistas nosotros conocemos las necesidades de las personas, ¿verdad? Pero no siempre vamos a utilizar el método de las entrevistas o preguntarle a la persona. También hay otro método por el cual se pueden adquirir muchísima información. Y esa información, ¿cómo se adquiere? Observando, ¿no? Por eso es que dice que aquí un buen observador no tenía ni siquiera necesidad de preguntar. Un buen observador muchas veces no tiene necesidad ni siquiera de preguntar, porque observando se puede deducir, se puede ver cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que deberíamos de hacer para solucionar un cierto problema. ¿De acuerdo? Entonces, que quede bien clara esa idea, ¿ya? En este caso se está utilizando la observación, ¿no es cierto? Entonces, ¿y quién era ese buen observador? Ese buen observador, ¿quién fue? Fue Henry Ford, ¿no? Él tenía esa capacidad de observación. Y esa capacidad todos la tenemos y todos la podemos desarrollar, ¿no? Una buena observación, sin necesidad de preguntar qué necesitas o cómo crees que podría solucionar ese problema. No, nosotros podríamos observar muy detenidamente, observar y también analizar, ¿no es cierto? Entonces la observación es un aspecto muy importante en este tema, ¿ya? Entonces, aquí hay una cosa, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hay una frase muy conocida, ¿no? De Henry Ford, ¿no? Que decía, a ver, Henry Ford fue uno de los pioneros de la creación de automóviles. Entonces, Henry Ford siempre decía, si le hubiera preguntado a la gente, ¿no? Lógicamente, le hubiese preguntado de repente qué deseaba, ¿no? Cuáles eran sus problemas. Entonces, la gente me habría pedido caballos más rápidos. ¿Por qué? Porque como nosotros bien sabemos, las personas siempre tienen necesidades, ¿no? Tienen necesidades. Entonces, si se le hubiese preguntado a la gente cuál es su problema, cuál es su necesidad fundamental, entonces la gente hubiera respondido que necesitaban de repente llegar mucho más rápido, ¿no? Pero y entonces la gente hubiese propuesto tener caballos más rápidos, lo cual es algo absurdo, ¿no? Absurdo, porque lógicamente todos tenemos un límite, incluso los animales también tienen un límite, y como ya hemos hablado de las condiciones del transporte en las carreteras, entonces era imposible eso, ¿no? Criar o de repente conseguir caballos más rápidos es algo absurdo, ¿no? Entonces por eso es que Henry Ford siempre utilizaba esa frase, ¿no? Miren, aquí también nos dicen, ¿no? Las personas comúnmente sienten la necesidad de resolver problemas. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Todos
generalmente tenemos problemas y tenemos esa necesidad de resolverlos, ¿no? Pero eso sí, pero no siempre, no todas las personas están pensando en cómo resolverlos. Esa es la gran diferencia. ¿Ustedes por qué creen que existen distintos estratos sociales? ¿Ah? A ver, uno de los problemas en los que se basa toda esta situación es esto, ¿no? En que hay personas que tienen la necesidad de resolver problemas, ¿no? Pero no están pensando en cómo resolverlos. Ese es el gran problema, ¿de acuerdo? No sé si están captando más o menos la idea, ¿me pueden decir? A ver. Sí, se está captando. Ya, muy bien. Sí. Entonces, no solamente es necesario, a ver, de repente se va a cortar ahorita. Estamos de regreso. Bien, jóvenes, entonces estábamos analizando y estábamos describiendo y explicando la diapositiva o el PDF que tenemos como referencia, ¿no es cierto? Para para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, a ver, nuevamente vamos a compartir ese PDF, a ver. Entonces, jóvenes, habíamos quedado en que en la explicación acerca de, como anécdota, sobre Henry Ford, ¿no? El creador del primer motor, ¿no? A explosión o los motores para autos, ¿no? Entonces, esto como anécdota, porque él siempre hacía referencia a eso, ¿no? De que realmente a él no le convenía preguntar, sino más bien observar, ¿no? Bien, entonces gracias a eso, a la observación, él lo que hizo fue tratar de ver cómo desarrollar un medio que sea más rápido, lógicamente, ¿no es cierto? ¿Sí? En vez de utilizar madera, ya no utilizaría madera, utilizaría ¿qué cosa? Metal, ¿no? Porque en los diseños que él ya hizo, en los primeros automóviles ya se utilizó el metal, que es mucho más fuerte que la madera, lógicamente, ¿no? Entonces, Henry Ford recogió información mediante la observación y creó un automóvil, ¿no? Y entonces acá nos dice que realmente él no requirió hacer encuestas, ¿no? Y crear estadísticas, porque lógicamente para hacer una investigación o querer saber algo, ¿no? Sobre las necesidades de la gente hay que hacer encuestas, pero él no hizo esas encuestas, ¿no? Entonces, no requirió hacer encuestas ni crear estadísticas sobre la base de respuestas. Lo que hizo fue tratar de entender a las personas, ¿no es cierto? Entonces, más allá de las respuestas que podían dar. Y esto lo logró haciendo básicamente en base a la observación, ¿de acuerdo? Entender a las personas significa tratar de ver sus necesidades, ponerse en el lugar de ellas y tratar de ver cómo solucionar algún problema que se presenta, ¿no? En este caso, vendría a ser el problema que tenía la persona sobre el hecho de querer llegar más rápido, ¿no? Y que no tuvieran tantos problemas. Entonces, en una entrevista es clave observar las necesidades, ¿de acuerdo? Y leer más allá de las respuestas. En el ejemplo planteado sobre el automóvil, si se le preguntaba a la gente, quizás hubiesen dicho que necesitaban caballos más rápidos, ¿no es cierto? Pero detrás de esa respuesta estaba más bien la necesidad de llegar rápido a algún lugar, ¿no? Entonces, no se enfocó solo en el producto, sino en solucionar el problema. ¿Eso qué significa? Henry Ford no se enfocó solo en el producto. El producto en este caso vendría a ser pues las carretas, ¿no? Tiradas por caballos. Eso sería el producto, ¿no? Entonces Henry Ford no se enfocó tampoco en los caballos, en decir, caramba, ¿cómo hago para que los caballos corran más rápido? Él no se enfocó en eso, ¿no? Henry Ford se enfocó en solucionar el problema. ¿Y cuál era el problema? El problema era el hecho de que iban muy despacio. Entonces él se imaginó cómo podría crear algún medio, ¿no?
con el cual pudieran llegar más rápido. Entonces, al centrarse, ¿no? Él, al enfocarse en solucionar el problema, fue que le vino a la imaginación la creación de un motor, ¿no? Y hacer con esto un medio de transporte, en este caso el automóvil, ¿ya? Entonces queda clara la idea, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes, si se dan cuenta, todo este tema, ¿de qué trata? Todo el tema que estamos viendo ahora trata de que nosotros debemos de buscar, ¿no? Tratar de solucionar los problemas poniéndonos en el caso, o sea, tratando de ver cuáles son las perspectivas que realmente dan solución a un cierto problema, ¿ya? Entonces, en una entrevista es clave observar las necesidades. Bueno, esto ya acá ya lo hemos visto, lo hemos analizado, espero de que haya quedado clara la idea, ¿ya? Miren, jóvenes, de todo esto nosotros también podríamos sacar una conclusión, ¿verdad? A ver, en conclusión, las necesidades de la gente, ¿no? Las necesidades de la gente se descubren no solo por lo que dicen, ¿no es cierto?, sino más allá de lo que pueden decir. Miren, jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pongámonos en el caso de unas personas que tienen de repente necesidades económicas, ¿ya? De repente esas personas no tienen muchos ingresos económicos, de repente no encuentran trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esa es una necesidad, ¿sí o no? Una necesidad de la gente o de las personas, de nuestro prójimo. Entonces, las necesidades se descubren no solo por lo que dicen, ¿no? Ellos pueden estar diciendo que necesitan de repente trabajar, necesitan tener un ingreso, ¿no? Sino más allá de lo que pueden decir. En este caso, nosotros podríamos de repente aconsejarle a esas personas, ¿no? Nosotros sabemos que todas las personas tenemos una cierta, no sé, de repente capacidad para hacer algo, una habilidad específica, ¿no? Supongamos que hay una familia que es muy pobre, ¿no? Y tiene la necesidad económica, tiene la necesidad del ingreso económico. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, como estábamos acá analizando esta clase, ¿no? Las necesidades de la gente se descubren no solo por lo que dicen, sino más allá de lo que pueden ver. Una persona observadora, estaba en el ejemplo de que si una persona es observadora y ve que una familia tiene problemas económicos, entonces se va a dar cuenta que de repente esas personas no están explotando sus cualidades. De repente yo decía, como la señora que es muy pobre y sabe cocinar muy rico, si uno le aconseja, señora, usted puede empezar a vender comida, entonces esa cualidad, ¿no? Esa cualidad que tiene la señora sería una gran solución a su problema, ¿verdad? Entonces, la observación es un aspecto muy importante. ¿Para qué? Para dar solución a problemas de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hizo Henry Ford también fue eso. Gracias a que fue observador, dio solución a ese problema del transporte, ¿no es cierto? Entonces, igualmente, en este ejemplo que estoy poniendo, un buen observador podría dar un buen consejo a una persona y decirle, ¿sabes qué? De repente tú no eres un profesional o no eres especialista en algo, pero tú tienes esta habilidad. En el caso de la señora que cocina muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos, no sé, estoy tratando de hacer una comparación para que de esta manera veamos cómo se debe de utilizar estas herramientas de la observación, ¿ya? ¿Para qué? Para solucionar problemas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ser bien observadores. Entonces, jóvenes, muy bien. Las actividades, como siempre, la recomendación, las vamos a realizar en unas hojas, ¿no?, de recursos, en la cual se encontrará en forma detallada en el paso siguiente, ¿ya? En el paso 7, y las técnicas para nuestro primer proyecto de emprendimiento. Entonces, a continuación vamos a ver esa hoja de recursos. Miren, jóvenes,
No sé si está quedando claro este problema, porque me gustaría que así fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven el tema? Sencillo. Ya, gracias. ¿Aló? Está fácil. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Miren, jóvenes, vamos a continuar. Yo les hablaba acerca de una ficha que yo les voy a hacer llegar por el WhatsApp, les voy a hacer llegar una ficha y todos ustedes van a tener que hacer ese trabajo. Lógicamente que no es nada difícil, no es nada del otro mundo y que se basa en todo lo que estamos estudiando, en todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, esa ficha, a ver, la voy a compartir en un momento. Lo voy a compartir, vamos a ver. De la ficha que yo les hablaba, es esta que ustedes están viendo acá en la pantalla. Miren, esta ficha yo les voy a hacer llegar por WhatsApp en PDF. Ustedes lo van a pasar a Word y cada uno de ustedes me van a entregar. Lógicamente no es para la próxima clase. Esto de aquí lo vamos a ir avanzando poco a poco, ya en el transcurso de repente de una clase más o 2 clases más, ya veremos, ya. Aunque yo sé que hay jóvenes que lo pueden hacer inmediatamente. A ver, miren, ve. Aquí tenemos el encabezamiento. Esta es la ficha que ustedes tienen que hacerlo. Yo les voy a mandar por PDF el nombre. Ahí está mi primer proyecto de emprendimiento. Prácticamente se les va a enviar ya todo listo para que ustedes lo rellenen, ¿no es cierto? Es como un trabajo que ustedes van a presentar, ¿ya? Muy bien, entonces aquí van a poner ¿qué cosa? El nombre, ¿no? Su nombre de ustedes, el alumno. Ahí está el año. Entonces, si ustedes observan aquí ya está todas las especificaciones. Ficha de trabajo, ¿no? Ejemplo. Mi primer proyecto de emprendimiento. Eso sería, lógicamente, el título, ¿no? Luego, ustedes tienen que poner ahí los datos generales, la institución educativa, el área, en área que van a poner, área EPT, ¿no es cierto? Educación para el trabajo. En especialidad, ¿qué van a poner? Electrónica. Grado, 5º grado, estudiante, ahí ponen su nombre, y docente ponen mi nombre, ¿no? Mi nombre es Mario Ledesma Acuña, ¿ya? Bien, entonces, aquí continuamos los pasos del proyecto de emprendimiento. Entonces, paso 1. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto esto? Había una frase que nosotros teníamos que decirnos a nosotros mismos, ¿no? Y lógicamente esta frase de darnos fuerza y de reforzamiento varía de una a otra persona, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de que algunas personas pueden decir, yo sí puedo, estoy seguro que lo lograré, ¿no? Entonces, esa es una frase, ¿no? Por decir un ejemplo. Y así similarmente hay muchas frases, ¿ya? Por ejemplo, también vimos que en el paso 2 se mencionaba, ¿no? El campo de interés. Por ejemplo, menciona por qué te apasiona, te emociona realizar tu proyecto que deseas emprender. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el proyecto que a un alumno le puede interesar? Puede ser, por ejemplo, la elaboración de un biohuerto, ¿no? Ese es su campo de interés. El de otro joven, de otro estudiante, su campo de interés puede ser el de las confecciones. Hablábamos de las mascarillas, ¿no? Entonces, su campo de interés puede ser la confección de implementos de seguridad e higiene, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, puede ser de repente la elaboración de accesorios para transportar libros, bueno, en fin, si ustedes se dan cuenta, el campo de interés es muy amplio y es variado, ¿no es cierto? ¿Sí? Muchas veces se da el caso de que lo que le apasiona a un alumno, de repente también hay a otro alumno que efectivamente también concuerda con su, ¿cómo se llama? Con su punto de vista, con esas atracciones, esos trabajos que le apasionan, ¿no? Entonces, yo voy a aceptar trabajos quizás similares, pero iguales no, porque lógicamente no está permitido copiarse los trabajos. Yo me voy a dar cuenta cuando un trabajo es original,
¿De acuerdo? Y si ustedes ven, no hay nada difícil, ¿no? No hay nada del otro mundo, miren, ve. Todo esto lo hemos visto, ¿sí o no? A ver, quiero una respuesta. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Sí. Muy Profesor, entonces esa es la tarea anterior, ¿no? por supuesto, ¿ya? Entonces, miren, jóvenes, este, justamente lo que estamos viendo aquí, es eso, ¿no? Prácticamente es una recopilación de todo lo que ya nosotros hemos estudiado, ¿ya? Luego también tenemos el paso 3, ¿no? El impacto social de tu proyecto. Entonces, ¿qué sentido tiene tu proyecto y cómo ayudará tu proyecto a tu persona? Cuando dice a tu persona, es cómo te va a ayudar a ti mismo, ¿no? En el aspecto económico y emocional. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hacemos un proyecto, eso nos ayuda a nosotros, nos ayuda en el aspecto emocional, nos hace sentir útiles, nos hace sentir contentos y también, lógicamente, nos proporciona un ingreso económico, ¿no? Igualmente, ¿no? Acaricia a tu familia o a la comunidad, ¿ya? Está fácil, realmente está fácil. Si ustedes se dan cuenta, está muy fácil, ¿ya? Aquí dice, para ti, ¿no? Acá ustedes tienen que poner, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene tu proyecto o cómo ayudará tu proyecto a tu persona? Entonces aquí tienen que poner el motivo, ¿no? A tu familia, para tu familia, ¿cómo ayudará? Muy bien. Y para tu comunidad, ¿por qué va a ayudar? ¿No? Eso ya lo hemos visto, ya, y ustedes en los trabajos que me han estado enviando, si ustedes se dan cuenta, ya ustedes lo han estado desarrollando todas estas preguntas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver por acá. Continuamos. Aquí dice, paso 4, conocimientos básicos sobre tu proyecto. Entonces, lógicamente acá ya interviene todo lo que ustedes han investigado, ¿no? En el Internet, los estudios que se realizan, las experiencias que se tienen, ¿no? Los conocimientos básicos, ¿no? Que esto se da en base a lo que uno pregunta, las encuestas y también las observaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? También aquí interviene el entorno familiar, ¿no? Las familiares que de repente tienen un cierto negocio, de repente un estudiante quiere hacer su proyecto acerca de mascarillas y de repente su mamá o su hermana o una tía de repente está dedicada a lo que es confecciones, entonces eso tiene que ver con esta parte, ¿no? Familiares que tienen negocios, ¿no? Que se involucran o que tienen relación con el proyecto que ustedes están realizando, ¿ya? Realmente está bastante fácil. Es como repetir los trabajos o los ejercicios que anteriormente hemos estado haciendo, ¿verdad? ¿Qué me dicen? ¿Lo ven muy difícil o lo ven No fácil? mucho, No, algo ¿Hay normal, alguna es pregunta? fácil. Está fácil, ¿verdad? Está fácil. En realidad está fácil, ¿ya? Solamente que en este caso ya lo estamos presentando en forma ordenada, ¿ya? En este caso ya lo estamos presentando en forma ordenada. Bueno, jóvenes, caramba, qué rápido se pasa el tiempo. A ver, por A o B se corta el audio, al menos yo ya les voy indicando, ¿ya? Esta ficha yo les voy a mandar por el WhatsApp. Les voy a mandar por el WhatsApp y ojo, no es para que me lo presenten, de hecho, ya la próxima clase. No, vamos a tomarnos nuestro tiempo. El que quiere me puede ir mandando de repente preguntándome, ¿no? Profesor, ¿qué tal va mi trabajo? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque como repito, este contratiempo que se nos ha generado es porque no hemos tenido una clase, pero no hay problema, nos vamos a poner al día, nos vamos a nivelar, ¿ya? Porque en realidad hay una cierta cantidad más de trabajo que debíamos hacer hoy día, ¿ya? Entonces, aquí, el paso 5, el reto desafío que ya lógicamente esto ya está bien explicado, ¿ya? A ver, las aplicaciones de Design Time, ¿no? Esto también, lógicamente, ya la hemos visto, ¿no? Esto viene a ser la idea de diseño, ¿no? La idea de diseño que vimos la vez pasada, también les he mandado ahí en el WhatsApp, les he mandado la parte teórica. ¿Les llegó? ¿Lo han leído? ¿Sí? Porque es bueno de que Sí ustedes... nos ha llegado.
Y entonces ustedes tienen que leerlo para que de esta manera puedan reforzar la parte teórica y el conocimiento y la explicación que yo les doy, ¿ya? Entonces, aplicación de la idea de diseño. Vamos a hablar en español. Entonces, la empatía, ¿no? Ya, bien jóvenes. A ver, nos queda 10 minutos nada más, pero yo creo que sí vamos a poder terminar de explicar, ¿ya? La empatía, ya ese aspecto está bien explicado en la parte teórica que yo les he mandado, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí explica todo lo que ustedes tienen que poner, ¿no? En base a las preguntas que aquí se están poniendo, ¿no? Que si es deseable por los posibles compradores, ustedes ponen respuesta, punto, guión. Sí, sí es posible por los compradores, por tal motivo. Algo así, ¿ya? Y acá tenemos 3 preguntas, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Luego también está la parte de la entrevista. La entrevista también ya es un tema que lo hemos visto ya reiteradamente, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, ese aspecto se va a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, la lista de preguntas que se van a realizar, ¿no? Ya nosotros hemos visto también, ¿no? El tipo de preguntas que tenemos que hacer, ¿sí? Profesor, Dígame. pero esa estructura es la misma tarea de antes, ¿no? La que era para crear algo parecido a una mochila. Así es, similar, ¿no? Es el mismo Similar. tema, ¿no? Claro, claro, pero ojo, si ustedes gustan, lo pueden hacer eso de la misma mochila, o si gustan, pueden escoger otro tema, pero en esa parte sí yo quisiera bastante originalidad por parte de ustedes, ¿ya? ¿Sí? Y lógicamente, yo sé quiénes son los alumnos que realmente están haciendo muy bien el trabajo hasta el momento, estoy calificando, los felicito a esos alumnos. A los alumnos, por favor, aquí, solamente es cuestión de que pongan un poquito de empeño, porque yo les estoy mandando bastante información teórica. El tema en realidad no es difícil, al contrario, es un tema muy bonito, muy entretenido, ¿ya? Entonces, no hay motivo para que alguien se quede atrás o alguien no entienda, ¿ya? Por favor, y como repito, para eso está el WhatsApp, pregúntenme, háganme consultas, yo estoy para ayudarles y para que todo esto se desarrolle muy bien, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la lista de preguntas a realizarse y también tenemos la lista de personas a entrevistar, ¿no? Ya habíamos visto a quienes, ¿no? Puede ser de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno social, amigos, comunidad. Y también tenemos la inmersión, ya sabemos qué significa inmersión, ¿no? Lo que ahí llamábamos de repente empezar a navegar en todo un contexto, ¿no? Cuando navegamos en Internet, por ejemplo, ese puede ser inmersión en el mundo de la información, ¿no? En busca de información. O también zambuirse o bucear, ¿no? También hay un término bucear, que significa meterse dentro de un contexto, dentro de una realidad, ¿ya? Entonces, meterse de lleno en un contexto, ¿para qué? Para conocer más acerca de la realidad del proyecto que uno está realizando o que piensa realizar, ¿ya? Bueno, entonces también, aquí, lógicamente, el taller de producción que se va a visitar y los elementos a observar. Elementos a observar, por ejemplo, si yo voy a hacer, por ejemplo, mascarillas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que voy a observar? Los elementos que voy a observar es el proceso de fabricación, el proceso del corte de las mascarillas, el proceso de repente de costura, es todo, todos estos aspectos vienen a ser los elementos a observar, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Por aquí, búsqueda de información, la búsqueda en internet, libros, revistas, todo sobre nuestro proyecto, ¿ya? Nuestros proyectos no son muy grandes y por lo tanto no requieren de tantas cosas, ¿no? Pero aquí nos dan una idea más o menos, nos indican que podrían ser libros, revistas o todo internet incluso, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, por aquí, lógicamente también van a encontrar otros temas que esto lo vamos a ver la próxima clase. Hoy día de repente ya no lo vamos a poder tocar por la hora, pero la próxima clase vamos a continuar. Y yo les voy a mandar la teoría y para que ustedes vayan leyendo y de esa manera ya cuando yo les empiece a explicar, ustedes ya van a tener una idea más formal, una idea más clara de lo que yo les estoy o les voy a explicar, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, por aquí, lógicamente acá vemos saturar, eso todavía no lo hemos visto, agrupar estas cosas tampoco,
pero eso lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ya? Entonces, jóvenes, por ejemplo, ¿no? El mapa de la empatía, esas cositas ya son cosas que en realidad debíamos de verlo ahora, pero en realidad es un poquito extenso, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, una hora a veces queda muy corto para desarrollarlo todo esto, pero no sé si me alcanza el tiempo, a ver, creo que ya no ya, pero yo me gustaría mostrarles aquí ahorita ese PDF del tema que nos falta explicar, ya, pero no hay problema, no se preocupen, yo como les repito, les estoy enviando al WhatsApp, ¿ya? Más bien, jóvenes, yo les quisiera preguntar cómo está quedando todo esto, ¿está siendo claro? ¿Está quedando claro? ¿Sí? A ver. Miren, jóvenes, por ejemplo, acá hay una parte donde dice sintetizar la información. Estos temas todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Esto es lo que lo vamos a ver en la próxima clase. Y como repito, esta ficha yo se las voy a enviar, pero no se las voy a enviar para que ya la resuelvan de una vez, no. Esto lo vamos a resolver poco a poco, porque, como repito, tenemos que analizar y también explicar los temas que se están tratando aquí. ¿Ya? A ver, jóvenes, quiero algún comentario. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? ¿Alguna Profesor, pregunta? Díganme. entonces, cuando nos envíe esta tarea, solo resolvemos hasta la parte que nos ha indicado y no se lo enviamos todavía. Y cuando nos enseñe la otra parte, ahí se lo enviamos completo, ¿verdad? Así es, efectivamente. Muy bien. Entonces está quedando claro, jóvenes, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay una partecita que aún no hemos visto, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, sintetizar la información, ¿no? Estas cosas todavía no las hemos visto y entonces, lógicamente, tenemos que tenerlo bien claro, ¿ya? Lo anterior ya pueden ir avanzándolo y de esta manera vamos a llevar a cabo y vamos a terminar nuestro trabajo con éxito, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque prácticamente ustedes cuando ya entreguen este trabajo van a dar fe de que realmente el tema ha quedado claro y acá el objetivo principal es pues de que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Porque todas estas cosas que se les está impartiendo es para que ustedes lo apliquen en la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Si no, no tuviera un sentido. Todo esto tiene que ser aplicado, ¿no? Y la mayoría de las personas lo van a hacer, van a aplicarlo en su vida diaria o de repente en el futuro. Esto les va a servir muchísimo, muchísimo les va a servir, ¿ya? Solamente les pido, por favor, bastante empeño, bastante interés y por favor, ya, por ejemplo, lo que se va a estar avanzando, lo que ustedes tienen que estar avanzando, ¿no? De toda esta ficha, a ver si me la mandan hasta el día miércoles, hasta la 1 de la tarde, ¿ya? Miren, ¿se dan cuenta que ya estoy poniendo plazo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya por lo mismo que les he explicado en un inicio, ¿no? Que se están generando algunos problemitas, como es lo que yo a veces tengo que llamar a sus domicilios, a veces me contesta el papá o la mamá y lógicamente nosotros ya, ustedes ya están jóvenes y tienen que aprender a tomar responsabilidad por ustedes mismos, ¿de acuerdo?